El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, ya después del periodo vacacional de muchos de ustedes. Y bueno, esperando que se la estén pasando muy bien. Y bueno, ya estamos entrando en esta, pues la segunda de las cuartas partes del año. Y recuerden seguir la transmisión por Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit, en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y 1190 de AM. Ya lo sabe, nos puede encontrar a través de Spotify como La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. titulares. Lanza Coposit convocatorias para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Los sonidos de la mediana edad existen. ¿Qué es la misteriosa zona incierta del cerebro y qué pistas ofrece una nueva investigación sobre ella? Jerzy Sedowski, el botánico más trascendente de México. Universidad modifica sus planes para que todos puedan acceder a ella. Sinvestav identifica proteína que ayudaría a combatir patógenos resistentes a antibióticos. Impulsa la UNAM nuevo conocimiento de frontera en materia espacial. Inteligencia artificial aplicada a la solución de problemas nacionales. NASA designa a astronautas para su próxima misión de Artemis a la Luna. UNESCO pide a los gobiernos aplicar el marco ético mundial sobre inteligencia artificial. Nuevo instrumento rastreará la contaminación del aire cada hora sobre Norteamérica. En física, ¿es lo mismo nada que vacío? El telescopio espacial James Webb revela detalles nunca antes vistos en Casiopea A. Revelan que plantas estresadas emiten sonidos que se detectan a más de 1 metro. 30 años de registros satelitales para monitorear el aumento del nivel del mar. Crean por primera vez estructuras similares a embriones a partir de células madre embrionarias de mono. Tortugas de agua dulce también toman el sol de noche. México puede duplicar la electricidad que produce con geotermia. UNAM. Un policía municipal de Madrid convierte las matemáticas en una arma contra la impunidad de conductores ebrios fugados. Seda de gusano y araña regenera nervios cortados. Noticias locales. Lanza Coposit convocatorias para proyectos de ciencia, tecnología e innovación por pulso. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, Coposit, publicó el 29 de marzo 2 convocatorias para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan atender oportunidades, problemas de interés público e impulsar la competitividad y el crecimiento en alguna de las 15 áreas estratégicas como agua, cambio climático, educación, salud, entre otras. Las convocatorias están dirigidas a instituciones, universidades, centros, empresas, laboratorios y demás personas físicas o morales, públicas o privadas, dedicadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que cuenten con preinscripción o inscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECIT. Para instancias interesadas que no cuentan con el RENIECIT, podrán solicitar orientación para su obtención. En la convocatoria 2023-01 de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico e innovación, se podrán presentar propuestas que atiendan un problema, necesidad u oportunidad estratégica para el Estado, por hasta $1 millón y podrán desarrollarse entre 12 a 24 meses. La fecha límite para presentar propuestas es el jueves 15 de junio a las 18 horas. En cuanto a la convocatoria 2023-02 de proyectos para la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, podrán presentarse propuestas para participar en eventos de investigación, promoción o difusión científica, tecnológica o de innovación, nacionales o en el extranjero, así como en las ferias de ciencias o olimpiadas del conocimiento. Podrán realizar estancias académicas en el país o en el extranjero, organizar eventos de carácter científico, tecnológico o de innovación. La primera fecha para propuestas es el viernes 20
28 de abril a las 14 horas. Finalmente, Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, destacó que estas convocatorias son con recursos de multas electorales y que las y los interesados deberán consultar los requisitos para la documentación a presentar disponibles en la página del COPOSIT, además de que se realizarán sesiones informativas y de aclaración de dudas. Los sonidos de la mediana edad existen. Meryl Alapatu, profesora asistente de investigación de fisioterapia en la Universidad de Florida e integrante de la facultad en el Centro de Excelencia de Investigación e Intervención del Dolor, dijo que cuando se reclina para recoger cosas, como que gruño y exhalo. A medida que las personas envejecen, explicó la investigadora, solo agacharse para recoger cosas del suelo puede requerir un poco más de esfuerzo y por lo general nos preparamos. Y exhalar, comentó, podría estar contribuyendo a ese gruñido o cualquier sonido que hagamos. Los expertos no sabían de algún estudio sobre los quejidos relacionados con agacharse y pararse, pero hay algunas investigaciones sobre los gruñidos en situaciones atléticas. Un estudio reducido de tenistas universitarios halló que sus saques eran más poderosos cuando se les permitía emitir un gruñido. Otro, entre personas que van al gimnasio, sugirió que gruñir podría ser un comportamiento aprendido. Y se han realizado investigaciones sobre los gruñidos como táctica en los deportes utilizada para distraer a los oponentes o llamar la atención. La sinfonía de sonidos que hacemos puede tener una serie de causas distintas. Creo que hay un componente físico, uno mental, un componente voluntario y un componente involuntario, según dijo Tracy Davis, profesora asociada especializada en envejecimiento y promoción de la salud de la Universidad de Rutgers. El dolor y la rigidez que a menudo llegan con la edad, por ejemplo, pueden generar ruidos de resoplido, dijo Davis, y estar mucho tiempo sentado puede ayudar a provocar esos sonidos, según dijo Lindsay DiStefano, directora del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Connecticut. Cuando te sientas por periodos prolongados, los músculos de la cadera se tensan, lo que hace que sea un poco más difícil ponerse de pie, aseguró. David Matsumoto, profesor de psicología en la Universidad Estatal de San Francisco, dijo que estos pequeños gritos de ayuda podrían ser la forma de decirle a otras personas que pasamos por un momento difícil al hacer esos movimientos. Si los sonidos no te molestan, no les prestes atención, dijo Alapatu. Pero si te afectan, comentó, trata de ser más consciente de tus movimientos. A medida que uno se prepara para un esfuerzo, asegúrate de hacerlo de manera lenta y controlada y optar por una respiración más lenta en lugar de dejar salir todo de una sola vez, sugirió la investigadora. ¿Qué es la misteriosa zona incierta del cerebro y qué pistas ofrece una nueva investigación sobre ella? Por BBC News. El cerebro humano es un órgano tan poderoso como misterioso. En esta masa de aproximadamente 1.5 kilogramos habitan unos 86,000 millones de neuronas que conforman la materia gris. Eso equivale casi al número de estrellas en la Vía Láctea. Esas neuronas se conectan entre sí mediante sinapsis. Se calcula que el número de sinapsis en el cerebro humano es cerca de 1 cuatrillón. Eso es 1 seguido de 15 ceros. Los científicos saben que existen esas conexiones, pero aún no logran resolver exactamente cómo y dónde es que se produce. Se almacena y se procesa toda la información que llega y sale de nuestro cerebro gracias a esa sinapsis. Un ejemplo de esos enigmas del cerebro y la memoria es la llamada zona incierta, una región de la que existen más preguntas que respuestas. El primero en describir esta parte del cerebro fue el neuroanatomista suizo August Henry Forel en 1877. Hoy, casi 150 años después, la situación sigue siendo prácticamente la misma. A pesar de todos los avances que ha habido en la medicina y la tecnología, nadie entiende muy bien qué es la zona incierta. En medio de la incertidumbre, sin embargo, los expertos tienen pistas de que la zona incierta juega un rol en procesos claves del cuerpo humano como la memoria. Pero estudios recientes han encontrado nuevas pistas de esta región tan importante pero tan olvidada de nuestro cerebro. A la zona incierta también se le conoce como zona de incertidumbre. Esta región es una franja de materia gris ubicada en la zona central al interior del cerebro. A lo largo de la zona incierta se han identificado al menos 4 subregiones, cada una de ellas asociadas con un rol específico que incluyen desde funciones motoras y viscerales hasta la excitación y la atención. La zona incierta también se ha relacionado con funciones como el sueño, la regulación del dolor y el aprendizaje, según explica la doctora Hui Song,
Por ejemplo, la zona incierta es una de las pocas regiones a las que comúnmente se apunta para la estimulación de pacientes de Parkinson, pero los científicos no están seguros de por qué tiene la capacidad de aliviar los síntomas de la enfermedad. Y en nuestra siguiente neta, la Sociedad Botánica de México confirmó en sus redes sociales que el reconocido científico mexicano Jerzy Sadowski-Rotter falleció el 28 de marzo a la edad de 96 años. El doctor fue nombrado Botánico del Milenio debido a las importantes aportaciones que hizo al conocimiento de la flora de México. Sadowski-Rotter nació en Polonia en 1926 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue prisionero de los nazis casi 2 años y estuvo en varios campos de concentración, incluido Auschwitz. Al terminar la guerra, se trasladó junto con su padre a México. Estudió biología en el Instituto Politécnico Nacional y en dicha época conoció a Graciela Calderón Díaz Barriga, quien fue su colega, colaboradora y compañera de vida. El doctor se dedicó a trabajar constante y disciplinadamente y en colaboración con la maestra Chela, así como de numerosos estudiantes, aportó un sinfín de trabajos de índole taxonómica, florística, biogeográfica, ecológica y de rescate de la memoria histórica de la botánica mexicana. Entre sus publicaciones destacan La vegetación de México, Flora fanerogámica del Valle de México, volumen 1, 2 y 3, así como el artículo Diversidad y orígenes de la flora fanerogámica de México, citados más de 1200 veces en un año. A sus aportaciones se suma la descripción de casi 200 especies de plantas nuevas para la ciencia. La más reciente, la denominada Eupatoriastrum pubiflorum Sred, publicada en 2022. Fue fundador y director del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la Universidad de San Luis Potosí, así como cofundador y editor de la revista Acta Botánica Mexicana, una de las más importantes para la botánica a nivel nacional. Fundó el Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología en Pátzcuaro, Michoacán. En 1999 recibió el Premio al Botánico del Milenio en el 16º Congreso Internacional de Botánica, entregado por el Dr. Peter Raven, notable botánico estadounidense. El investigador destacó que el premio al país que lo adoptó, México, me dio la oportunidad de contribuir a la botánica. Recibió también más de 50 distinciones, entre las que destacan la Medalla al Mérito Botánico por la Sociedad Botánica de México, Asociación Civil, las Palmas Académicas por el gobierno francés, el Premio Asa Gray por la American Society of Plant Taxonomists, el Premio al Mérito Ecológico por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pescas, así como el reconocimiento como investigador nacional emérito por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. Recientemente, la Fundación Miguel Alemán le otorgó el Premio de Ecología y Medio Ambiente. Pero sin duda, el reconocimiento más emblemático que se le ha dado a una personalidad e investigador de su talla son las múltiples muestras de cariño de toda la comunidad botánica que él ayudó a consolidar en México como resultado de su gran pasión por las plantas. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí modifica sus planes para que todos puedan acceder a ella. Y bueno, las universidades han tenido que modificar sus planes curriculares, abrir sus puertas, adecuar horarios, ofrecer cursos en línea, diplomados y actualizaciones para hacer que la educación sea más accesible para todos aquellos interesados que no puedan asistir a la educación presencial tradicional, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, tras explicar que las instituciones educativas de nivel superior han tenido que cambiar la forma de educar. Consideró que ahora lo más importante es volver a interesar a los jóvenes en la educación, y es que, a decir del jefe de la comunidad universitaria, los retos de las universidades públicas han tenido que sortear para adaptarse a las nuevas necesidades de los estudiantes, y son muchos y variados, ya que han tenido que meter mano a los planes de estudio para facilitar la educación para quienes sigan confiando en la universidad. En reiteradas ocasiones ha sostenido que la pandemia por coronavirus ha sido un punto de inflexión para esta casa de estudios, porque muchos estudiantes se vieron obligados a trabajar y lo siguen haciendo. En este trayecto descubrieron que pueden triunfar en la vida sin necesidad de estudios profesionales y se ha vuelto todo un desafío recuperarlos. Sin embargo, sabe que aquellos jóvenes que cuentan con más experiencia saben que el futuro es menos difícil si se tiene un apoyo en un estudio profesional. A pesar de que la economía está reactivándose, las oportunidades de empleo siguen siendo deficientes.
siguientes. El principal reto es lograr que el estudiante se interese por seguir participando en la educación superior. Tenemos un problema muy serio porque hemos tenido una deserción escolar grave en todo el mundo, no solo en México ni en San Luis Potosí, por lo que lo más importante ahorita es volver a interesar a los jóvenes en la educación. Y desde Crónica, el Simvestab identifica proteína que ayudaría a combatir patógenos resistentes a antibióticos. Mireya de la Garza Amaya, investigadora del Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Simvestab, logró documentar el potencial de la lactoferrina, una proteína presente en los mamíferos como tratamiento o coadyuvante a agentes infecciosos como bacterias, parásitos, hongos y virus. Algunos de los resultados de estas investigaciones dan cuenta de las propiedades de la lactoferrina que la vuelven una alternativa frente a patógenos resistentes a los medicamentos o para coadyuvar en el tratamiento de las enfermedades que producen. La lactoferrina es una proteína presente en las mucosas intestinal y respiratoria, en el calostro, la leche materna, así como en las lágrimas y la sangre, entre otros fluidos. Respecto de sus propiedades, destaca que impide el crecimiento de los patógenos al quitarles el hierro o incluso puede destruirlos a través de diversos mecanismos. A excepción de algunas especies bacterianas, todas las formas de vida requieren hierro. Cuando este metal está libre en el organismo, la lactoferrina lo captura y con ello los microorganismos dañinos no pueden emplearlo para crecer y sobrevivir desde su hospedero. Así, esta proteína induce la muerte indirecta del patógeno. También se ha observado un efecto directo sobre las bacterias, tanto gram negativas como positivas, incluidas algunas causantes de infecciones. En este caso, la lactoferrina se une a la membrana celular de estos microorganismos y los desestabiliza, a tal grado que los destruye. Esta interacción es posible porque la lactoferrina es catiónica, es decir, cuenta con una carga eléctrica positiva. Y en contraste, las membranas celulares de bacterias y otros patógenos son aniónicas, es decir, cuentan con una carga eléctrica negativa. Un impacto similar fue observado durante los experimentos in vitro realizados en el laboratorio de la investigadora con entamoeba histolítica, una amiba que infecta el intestino grueso y necesita altas concentraciones de hierro, lo cual permitió concluir el carácter amebicida de la lactoferrina. Lo que se sabe en cuanto a la acción de la lactoferrina es relevante porque 5 de los microorganismos considerados por la Organización Mundial de la Salud dentro de la lista de problemas sanitarios urgentes de dimensión mundial a causa de la resistencia que presentan a los antibióticos son del tipo gram positivas o gram negativas. Además, otras de las prioridades de la lactoferrina es su capacidad de contrarrestar diferentes mecanismos desarrollados por los patógenos para infectar e invadir a un huésped, como la adherencia, la colonización, la producción de biopelícula o crecimiento de comunidades sobre diferentes superficies y la invasión en el caso de la histolítica. E incluso se ha encontrado un efecto sinérgico con metronidazol. Impulsa la UNAM nuevo conocimiento de frontera en materia espacial. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados que se celebró el 12 de abril, el también integrante del Departamento de Instrumentación del Instituto de Astronomía plantea que aun cuando la Tierra todavía tiene bastante tiempo de vida, significa que no es menester salir al espacio para abandonarlo. Sin embargo, como es tan complejo, hay que prepararse, y argumenta, esa es la relevancia de estos viajes espaciales tripulados porque van a permitir mejor aprovechamiento de los recursos naturales en la Tierra. Por ello, hoy en día no pueden ser pensados como el objetivo de una sola nación, sino idearse de manera global. Eso incluye a los países que tienen desarrollo tecnológico para salir y a los que despliegan, como es el caso de México, ya que en la ciencia todas las aportaciones tienen un valor importante, indica. La UNAM cuenta con una larga trayectoria en desarrollo de ciencia y de tecnologías espaciales. Por ejemplo, el laboratorio en el pabellón de rayos cósmicos ubicado en Ciudad Universitaria, pionero en el estudio de la materia, afirma Farah Simon. Además de varios esfuerzos institucionales y académicos que condujeron a la Universidad Nacional hasta la fecha a ser la única entidad en nuestro país que logró diseñar y poner en órbita un satélite, el UNAMSat.
Ahora, en el PEU, la función es recoger estos proyectos científicos y tecnológicos para hacerlos funcionar de una manera más armónica. Hemos logrado juntar 50 proyectos en ese ámbito, cada uno orientado a diferentes tópicos desde medicina espacial, nanosatélites, hasta psicología en el espacio y derecho espacial, con la integración de especialistas de agencias espaciales de mayor nivel provenientes de Japón, Estados Unidos y países de Europa. El 12 de abril es el día en el que se conmemora el acontecimiento del primer vuelo espacial tripulado llevado a cabo por el ruso Yuri Gagarin en 1961. La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas como un precedente y marcada como inicio de la era espacial. Con la efeméride también se quiere reafirmar que la ciencia y la tecnología cósmica contribuyen de manera crucial a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y a aumentar el bienestar de los estados y los pueblos. Además, sensibilizar al mundo para asegurar que se cumpla la aspiración de reservar el espacio ultraterrestre a fines pacíficos. Y bueno, en estos tiempos es más común las noticias que leemos sobre la inteligencia artificial y cómo se aplica cada vez más en nuestra vida diaria. Pues bueno, con relación a ello es esta neta, y es que cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, se nos viene a la mente historias de películas en las que las máquinas son capaces de pensar y tomar decisiones por encima de los seres humanos. Pero ¿hasta dónde este tipo de historias es ciencia ficción? ¿Algún día las máquinas serán capaces de tomar decisiones que podrían someter a los seres humanos? Aunque en los últimos años el campo de la inteligencia artificial se ha desarrollado de manera acelerada, hasta ahora no hay indicios de que esto vaya a ocurrir. Sin embargo, esto no niega el hecho de que la rama de la ciencia de la computación se ha colado sin que nos demos cuenta en el día a día de nuestras vidas de manera sorprendente. Entre otras muchas cosas, la inteligencia artificial es la responsable de que lleguemos a tiempo a nuestro destino cuando buscamos una ruta en Waze, o de que cualquier celular nos ordene las fotos por lugares o por temáticas sin que las hayamos etiquetado. Está detrás de un asistente de voz como Siri, Alexa y otros más que cumplen nuestras órdenes cuando les pedimos que enciendan la luz, pongan música o que nos den el estado del tiempo. También le debemos que las plataformas de streaming nos sugieran qué ver o qué música escuchar. La inteligencia artificial surgió en la década de los 50 del siglo pasado como una rama de las ciencias de la computación. Esta disciplina trata de desarrollar sistemas informáticos que sean capaces de reconocer patrones, ya sea en imágenes o en sonidos, de comprender, de actuar y aprender. En otras palabras, la inteligencia artificial trata de desarrollar sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana, que van desde jugar ajedrez, conducir vehículos, entender distintos idiomas, detectar enfermedades, entre otras muchas posibilidades, casi tantas como el número de tareas que realizamos las personas en el día a día. Eventualmente, con la evolución de las computadoras y gracias a que ya se cuenta con acceso a una enorme cantidad de datos, en el 2010 se retomaron las ideas de que se habían desarrollado a finales de los 90, lo que dio lugar a un nuevo modelo computacional conocido como aprendizaje profundo. Los modelos de las redes neuronales o de aprendizaje profundo son modelos matemáticos computacionales que intentan reproducir el funcionamiento del cerebro humano. Una de sus características es que pueden aprender, reforzando ciertas conexiones en base a nueva información. Uno de los sistemas de redes neuronales más conocido es conocido como Perceptron. NASA designa astronautas para su próxima misión de Artemis a la Luna. Por NASA. La Agencia Espacial Canadiense y la NASA anunciaron a los 4 astronautas que emprenderán un viaje alrededor de la Luna a bordo de Artemis 2. Esta será la primera misión tripulada en el camino de la NASA hacia el establecimiento de una presencia a largo plazo en la Luna para la ciencia y la exploración mediante Artemis. Las agencias revelaron quiénes serán los miembros de la tripulación en días pasados durante un evento en Ellington Field, cerca del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Las designaciones de la tripulación son las siguientes: comandante Reed Wiseman, piloto Victor Glover, especialista de misión 1 Christina Hammond Cook y especialista de misión 2 Jeremy Hansen.
Ellos trabajarán en equipo para ejecutar un ambicioso conjunto de demostraciones durante esta prueba de vuelo. La prueba de vuelo de Artemis II, la cual tendrá una duración de unos 10 días, será lanzada a bordo del poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA para demostrar los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orión y validar las capacidades y técnicas necesarias para que los humanos puedan vivir y trabajar en el espacio profundo. El vuelo, que se basará en la exitosa misión sin tripulación Artemis I, completada en diciembre, sentará las bases para que la llegada de la primera mujer y la primera persona de color a la Luna mediante el programa Artemis, allanando el camino para futuras misiones de exploración humana a largo plazo y a la Luna y más adelante a Marte. Este es el enfoque de exploración de la Luna a Marte de la NASA. Por primera vez en más de 50 años, estas personas, la tripulación de Artemis II, serán los primeros humanos en volar a los alrededores de la Luna. En la tripulación se encuentra la primera mujer, la primera persona de color y la primera persona canadiense en una misión lunar. Y los 4 astronautas representarán lo mejor de la humanidad mientras exploran el espacio en beneficio de todos. Mediante las misiones Artemis, la NASA utilizará tecnologías innovadoras para explorar más de la superficie lunar que nunca antes. Colaboraremos con socios comerciales e internacionales y estableceremos la primera presencia a largo plazo en la Luna. Luego usaremos lo que aprendamos en la Luna y sus alrededores para dar nuestro próximo gran salto, enviar los primeros astronautas a Marte. Y nuestra siguiente neta pues también está relacionada con la inteligencia artificial, y es que la UNESCO pide a los gobiernos aplicar marco ético mundial. Esta petición llega un día después del llamamiento que más de 1 millar de científicos y expertos en tecnología hicieron para que se haga una pausa en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Y es que nos comentan que el mundo necesita normas éticas más estrictas para la inteligencia artificial. Este es el gran reto de nuestro tiempo. La recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial establece el marco normativo apropiado, según señaló en un comunicado la directora general de la organización, Audrey Azoulay, refiriendo que pues es hora de aplicar las estrategias y normativas a nivel nacional. Tenemos que predicar con el ejemplo. El marco, aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en noviembre de 2021, busca garantizar la transparencia y la accesibilidad de los algoritmos sobre los que se basan estas tecnologías. Junto a ello, busca evitar que en el extenso mundo de Internet se contravengan los derechos humanos, garantizar la igualdad de género en un mundo esencialmente concebido por hombres, proteger la democracia de los ataques a través de la red y preservar sobre todo el medio ambiente. El objetivo de la UNESCO es sacar el máximo partido de la inteligencia artificial, que entre sus bondades pues ofrece herramientas muy útiles para el desarrollo sin que se escape del control humano. Hasta ahora, más de 40 países de todas las regiones del mundo ya están colaborando con la UNESCO para desarrollar controles y equilibrios de la inteligencia artificial a nivel nacional basándose en esta recomendación. Sin embargo, ante el auge de herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT, en los últimos meses y el llamamiento de los expertos de ayer, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha urgido a que los países de todo el mundo se activen para asegurar desde el marco legal que la exposición de esta tecnología no se hace a costa de los ciudadanos. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Nuevo instrumento rastreará la contaminación del aire cada hora sobre Norteamérica, por NASA. La NASA lanzó el viernes 7 de abril un instrumento que proporcionará una nueva visión de la calidad del aire en Norteamérica. El instrumento de monitoreo de contaminación por emisiones troposféricas, TEMPO, por sus siglas en inglés, observará la contaminación del aire desde el espacio con mayor frecuencia y detalle que instrumentos espaciales anteriores. También arrojará luz sobre las desigualdades en la exposición a la contaminación. TEMPO, que fue lanzado desde la estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, despegó montado a bordo de un satélite de comunicaciones comerciales y volará en una órbita que permite realizar observaciones de la calidad del aire cada hora durante el día en Norteamérica. Observará los contaminantes hasta una resolución de 10 kilómetros cuadrados, es decir, 4 millas cuadradas, y a lo largo de un área que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico y desde el centro de Canadá hasta Ciudad de México. El instrumento, que tiene el
tamaño de un lavavajillas, fue construido por Ball Aerospace y viaja a bordo del satélite Intelsat 40E construido por la empresa Maxar. Aunque los esfuerzos realizados en los últimos 30 años para limpiar el aire sucio que emana de las chimeneas y los tubos de escape han logrado mejorar la calidad del aire en Estados Unidos, más del 40% de los estadounidenses todavía viven y respiran en áreas con episodios de mala calidad del aire. Tempo, fundamentalmente, observará 3 contaminantes principales: dióxido de nitrógeno, formaldehído y ozono. El dióxido de nitrógeno es un gas nocivo liberado por la quema de combustible que puede causar dificultades para respirar y exacerbar el asma. El formaldehído, un subproducto de la descomposición de los compuestos orgánicos volátiles en la pintura, el pegamento y la gasolina, tiene efectos en la salud que van desde la irritación de los ojos hasta el cáncer. Y si bien el ozono en lo alto de la atmósfera nos protege de los dañinos rayos ultravioleta del sol, el ozono a nivel de suelo es uno de los componentes principales del smog y es perjudicial para la vegetación y la salud humana. Este instrumento medirá la luz solar que es reflejada por la superficie de la Tierra y por los gases y partículas en la atmósfera. Esa luz reflejada, tanto ultravioleta como visible, se proyecta en un espectrómetro que la separa en diferentes longitudes de ondas. Dado que los diferentes gases tienen señales únicas o espectros distintivos, los científicos pueden estudiar las longitudes de onda de la luz que son absorbidas y determinar la naturaleza y la cantidad de gases que se encuentran en la atmósfera. Los científicos de la NASA han estado recopilando mediciones de la contaminación del aire desde la órbita terrestre baja durante más de 2 décadas. Esos satélites han volado en órbitas polares a unos 760 kilómetros por encima de la superficie y realizan observaciones de la mayoría de los lugares del planeta aproximadamente una vez al día. Tempo y el satélite en el que viaja volarán a la misma velocidad a la que rota la Tierra y en un punto fijo sobre el ecuador, en una posición conocida como órbita geoestacionaria. Esta órbita, combinada con la ubicación del satélite en el hemisferio occidental, permitirá que el instrumento se centre en América del Norte, escaneando la costa este hasta la costa oeste y proporcionando mediciones detalladas de todo el continente durante las horas del día. ¿En física es lo mismo nada que vacío? Pues bueno, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la nada es la inexistencia total o carencia absoluta de todo ser, o también ninguna cosa. Por otro lado, el mismo diccionario nos dice que el vacío en física sería el espacio carente de materia. Si nos atenemos a estas definiciones, los dos conceptos podrían parecer sinónimos en físico, pero como vamos a ver, el vacío como espacio sin materia puede contener otros ingredientes, y esto lo diferencia de la nada. Además, el vacío sí es un concepto con el que se trabaja en física, mientras que la nada no lo es. Lo fundamental para entender la diferencia es saber que aunque el vacío no contenga partículas, no quiere decir que no contenga ninguna cosa. El vacío puede contener ondas electromagnéticas viajando a través de él, como las de la luz visible o las de radio. Esta idea fue difícil de aceptar y por mucho tiempo se creyó que el vacío estaba en realidad lleno de un medio etéreo, el éter, necesario para que este tipo de ondas pudieran propagarse. Esta hipótesis se basaba en una analogía con las ondas mecánicas, por ejemplo el sonido, que sí necesitan un medio material como el aire o el agua para viajar de un punto al otro del espacio. Sin embargo, un experimento realizado por Albert Michelson y Edward Morley en 1887 demostró que el éter no existía y que las ondas electromagnéticas se propagaban en el vacío sin necesidad de ningún material. Por otro lado, la evolución de la física durante el siglo XX ha modificado de forma drástica nuestra concepción del vacío. Primero con la mecánica cuántica y más tarde con la teoría cuántica de campos. Nuestra descripción de las partículas materiales ha sufrido así un cambio radical. Esta modificación del vacío supondría un cambio en la física microscópica, tal y como la conocemos, que tendría consecuencias catastróficas para nuestro universo. Sin embargo, incluso si nos encontráramos en este escenario, el estado actual del vacío probablemente permanecería inmutable durante miles de millones de años más, así que no tenemos que preocuparnos demasiado. Pero además de todo esto, sabemos que el vacío contiene una energía no nula que llena todo el espacio, la energía del vacío. Esta energía es la responsable de que nuestro universo se esté expandiendo cada vez más rápido y gracias a este efecto hemos podido medirla.
Su valor es extremadamente pequeño, sin embargo, es determinante para el destino del universo. Esta energía del vacío procedería, por un lado, del contenido de partículas que hemos descrito antes, mientras que otra componente vendría de la teoría de la relatividad general. Podría pensarse entonces que la segunda componente podría ser de una magnitud similar, de forma que la suma de ambas diera lugar al pequeño valor medido. Nos encontramos ante uno de los misterios sin resolver más importantes de la física moderna, conocida, escuche usted, como el problema de la constante cosmológica, relacionado también con la enigmática energía oscura que constituye casi el 40% de nuestro universo. En resumen, el vacío en física está bastante lleno de cosas, algunas de las cuales no acabamos de comprender. Así que necesitamos seguir investigando y buscando nuevas teorías con las cuales explicarlo. El telescopio espacial Webb revela detalles nunca antes vistos en Cassiopea A, por NASA. La explosión de una estrella es un acontecimiento dramático, pero los restos que deja la estrella pueden ser aún más dramáticos. Una nueva imagen en el infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb de la NASA ofrece un ejemplo impresionante. Esta imagen muestra los restos de la supernova Cassiopea A, CAS-A, que fueron creados por una explosión estelar hace 340 años. CAS-A es el remanente más joven conocido de la explosión de una estrella masiva en nuestra galaxia, lo que la convierte en una oportunidad única para aprender más sobre cómo ocurren supernovas como esta. Cassiopea A es el remanente protolítico de una supernova que ha sido ampliamente estudiado por diversos observatorios terrestres y espaciales, entre los que se encuentra el Observatorio de Rayos X, Chandra de la NASA, las observaciones en diferentes longitudes de ondas que pueden combinar para proporcionar a los científicos una comprensión más completa de este remanente. Los llamativos colores de la nueva imagen de CAS-A, en la cual la luz infrarroja se traduce en longitudes de onda visible, contienen una gran cantidad de información científica que el equipo está empezando a desentrañar. En el interior de esta capa exterior se encuentran filamentos moteados de color rosa brillante que están salpicados de grumos y nudos. Esto representa el material de la propia estrella, que brilla debido a una mezcla de diversos elementos pesados como oxígeno, argón y neón, así como a la emisión del polvo. También se puede observar el material estelar que aparece como jirones más tenues cerca del interior de la cavidad. Entre las preguntas científicas que CAS-A puede ayudar a responder está: ¿de dónde viene el polvo cósmico? Las observaciones han encontrado que incluso las galaxias muy jóvenes en el universo primitivo están bañadas de cantidades masivas de polvo. Sin embargo, las observaciones existentes de las supernovas no han podido explicar de manera concluyente la cantidad de polvo que vemos en esas primeras galaxias. Al estudiar CAS-A con Webb, los astrónomos esperan obtener una mejor comprensión de su contenido de polvo, lo cual podría ayudar a informar nuestra comprensión acerca de dónde se crean los componentes básicos de los planetas y de nosotros mismos. Las supernovas, como la que formó CAS-A, son cruciales para la vida tal como la conocemos. Ellas esparcen elementos como el calcio que encontramos en nuestros huesos y el hierro de nuestra sangre a través del espacio interestelar, sembrando nuevas generaciones de estrellas y planetas. El telescopio espacial James Webb es la principal observatorio de ciencias espaciales del mundo. Webb resolverá los misterios de nuestro sistema solar, verá más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorará las misteriosas estructuras y los orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él. Webb es un programa internacional dirigido por la NASA con sus socios, la Agencia Espacial Europea, ESA, y la Agencia Espacial Canadiense. Y desde Forbes, México, una investigación de la Universidad de Tel Aviv que publica Cell ha estudiado estos sonidos en plantas de tomate y tabaco estresadas, ya sea por falta de riego o porque se les ha cortado un tallo. La frecuencia de los sonidos que emiten las plantas estresadas y que se detectan a más de 1 metro es demasiado alta para que nuestros oídos puedan captarla, pero animales y plantas que pueden oír esos sonidos, por lo que existe la posibilidad de que se esté produciendo mucha interacción acústica. Así lo señaló el coordinador del estudio, Lilach Hadani, de la Universidad de Tel Aviv. Aunque se habían registrado vibraciones ultrasónicas en plantas, esta es la primera prueba de que se transmiten por el aire, un hecho que la hace más relevantes para otros organismos del entorno, explica en la publicación.
Las plantas interactúan con insectos y otros animales, muchos de los cuales utilizan el sonido para comunicarse, por lo que sería muy poco óptimo para las plantas no utilizar el sonido en absoluto. Los investigadores usaron micrófonos para grabar a las plantas de tomate y tabaco sanas y estresadas, primero en una cámara acústica insonorizada y luego en un invernadero más ruidoso. Tras grabar a las plantas, entrenaron un algoritmo de aprendizaje automático para diferenciar entre las estresadas y las que no lo estaban, así como entre plantas sedientas y cortadas. El equipo descubrió que las plantas estresadas emiten más sonidos de las que no lo están y que éstas se parecen a pops o clics. Una sola planta estresada emite entre 30 y 50 de esos clics por hora en lo que parecen intervalos aleatorios, mientras que las sanas emiten menos sonidos. Cuando las tomateras no están estresadas son muy silenciosas, señaló Hadani. Los tipos de sonido emitidos diferían según la causa del estrés y el algoritmo fue capaz de diferenciar entre deshidratación y estrés por corte, además de discernir si los sonidos procedían de una planta de tomate o de tabaco. Las plantas estresadas por la falta de agua emiten sonidos antes de que estén visiblemente deshidratadas y la frecuencia alcanza su máximo después de 5 días sin regar, tras lo que decrece y acaban secándose por completo. Aunque el estudio se centró en las plantas de tomate y tabaco porque son fáciles de crecer en un laboratorio estándar, el equipo también grabó una variedad de plantas de otras especies. 30 años de registros satelitales para monitorear el aumento del nivel del mar, por NASA. El promedio mundial del nivel del mar aumentó en 0.27 centímetros entre 2021 y 2022, según un análisis de datos satelitales realizados por la NASA. Eso es el equivalente a agregar el agua de 1 millón de piscinas olímpicas al océano todos los días durante un año, y es parte de una tendencia de varias décadas de crecida de los mares. Desde que los satélites comenzaron a observar la altura de la superficie del mar en 1993 con la misión franco-estadounidense Topex Poseidón, el promedio mundial del nivel del mar ha aumentado en 9.1 centímetros. Según el equipo científico del cambio de nivel del mar de la NASA, la tasa anual de aumento o la rapidez con que ésta se está produciendo, el aumento del nivel del mar que esperan ver los investigadores, también ha aumentado del 0.20 centímetros por año de 1993 a 0.44 centímetros por año en 2022. Según las mediciones satelitales a largo plazo, la tasa proyectada de aumento del nivel del mar alcanzará los 0.66 centímetros por año para 2050. El aumento de 2022 fue menor que la tasa anual esperada debido a un episodio leve de La Niña. Durante los años, con un patrón climático especialmente fuerte de La Niña, el nivel promedio del mar puede incluso descender temporalmente porque los patrones climáticos cambian de una manera que conduce a más lluvias sobre la Tierra en lugar del océano. Las mediciones de la altura y de la superficie del mar que comenzaron hace 30 años con Topex Poseidón han continuado mediante 4 misiones posteriores dirigidas por la NASA y sus socios, entre los que se encuentra la Agencia Espacial Francesa, CNES, la Agencia Espacial Europea y la Administración Nacional Oceánica y la Atmosférica de Estados Unidos. La misión más reciente de la serie Sentinel-6, Jason CS, consta de 2 satélites que extenderán estas medidas hasta el 2030. El primero de estos 2 satélites, Sentinel-6, Michael Freundlich, fue lanzado en 2020 y el segundo está programado para ponerse en órbita en 2025. Las innovaciones científicas y técnicas de la NASA y de otras agencias espaciales han brindado a los investigadores una mejor comprensión del estado actual del océano a escala mundial. En particular, los altímetros de radar han ayudado a producir mediciones cada vez más precisas del nivel del mar en todo el mundo. Para calcular la altura del nivel del mar, se hacen rebotar señales de microondas en la superficie del océano y se registra el tiempo que la señal tarda en viajar desde un satélite a la Tierra y de regreso, así como la intensidad de la señal de retorno. Cuando los datos de altimetría de todas las cuencas oceánicas se combinan con más de un siglo de observaciones de fuertes costeras basadas en la superficie, este conjunto amplía y mejora dramáticamente nuestra comprensión de cómo la altura de la superficie del mar está cambiando a escala mundial. Y cuando estas mediciones de nivel del mar se combinan con otros conjuntos de datos de la NASA acerca de las masas de hielo, el movimiento de los suelos y otros cambios de la Tierra, los científicos pueden descifrar por qué y cómo están subiendo los mares. Y nuestra siguiente neta desde F
Y es que crean por primera vez estructuras similares a embriones a partir de células madre embrionarias de mono. Estructuras similares a embriones de macaco han sido logradas a partir de células madres embrionarias de mono, las cuales fueron transferidas al útero de varias hembras, logrando una respuesta hormonal parecida a la de una gestación, aunque desaparecieron al cabo de una semana. La investigación que publica Cell Stem Cell está firmada por investigadores chinos, quienes esperan que, como los monos están estrechamente relacionados con los humanos desde el punto de vista evolutivo, el estudio de estos modelos profundice la comprensión del desarrollo embrionario humano y arroje luz sobre algunas de las causas de los abortos espontáneos tempranos. Estas estructuras, similares a embriones de macaco, no tienen pleno potencial de desarrollo, señalan los autores, quienes reconocen las preocupaciones éticas que rodean a este tipo de investigación y a la importancia para que este campo avance, de lo que haya debates entre la comunidad científica y el público. Los investigadores subrayan que sigue habiendo muchas diferencias entre estructuras similares a embriones y los blastocitos naturales. El desarrollo del embrión humano y la formación temprana de órganos permanecen en gran medida inexplorados debido a las cuestiones éticas y la limitada disponibilidad de materiales para su estudio. Esta investigación ha creado en macacos un sistema similar al embrión que puede inducirse y cultivarse indefinidamente, el cual proporciona nuevas herramientas y perspectiva para la posterior exploración de embriones de primates y la salud médica reproductiva, agregó el también firmante de la CAS Quine Sun. Los investigadores empezaron con células madre embrionarias de macacos a las que expusieron a una serie de factores de crecimiento en cultivo celular, que les indujeron a formar estructuras similares a las embrionarias utilizando por primera vez células de primates no humanos. Estas estructuras embrionarias, llamadas blastoides, presentaban una morfología similar a la de los blastocitos naturales y a medida que se desarrollaban in vitro, formaban estructuras parecidas al amnios y al saco vitelino, explica la publicación. Así, los blastoides empezaron a formar los tipos de células que acabarían constituyendo las 3 capas germinales del cuerpo que forman los órganos. La secuenciación del ARN unicelular reveló que los distintos tipos de células que se encontraban dentro de las estructuras tenían patrones de expresión génica similares a los de las células que se encuentran en los blastocitos naturales o en los embriones postimplantación. Tortugas de agua dulce también toman el sol de noche. Por Europa Press. Tortugas de agua dulce salvajes también se colocan en horario nocturno, en posición similar a cuando toman el sol de día, según documenta un estudio publicado en Global Ecology and Conservation. La investigación, desarrollada en decenas de observaciones por todo el mundo, sugiere que el comportamiento está muy extendido y ocurre en muchas especies. El investigador postdoctoral de la Universidad de La Trobe, el Dr. Donald McKnight, dijo que observó por primera vez tortugas de agua dulce tomando el sol en el río Ross en Townsville, Australia. Para este estudio, un equipo de investigadores de todo el mundo colocó cámaras en troncos para monitorear la actividad nocturna de la mayor cantidad posible de especies de tortugas de agua dulce. Se instalaron cámaras que tomaban una foto cada 2 minutos en 25 lugares de Australia, Belice, Alemania, India, Seychelles, Senegal, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Sudáfrica. Estos capturaron datos sobre 29 especies de 7 de las familias de tortugas de agua dulce. La siguiente neta: México puede duplicar la electricidad que produce con geotermia. México es un país con abundantes recursos en geotermia, que es el calor proveniente del núcleo de la Tierra, y ya se utiliza para producir energía eléctrica. Actualmente, la geotermia genera 976 megawatts, lo que representa de 1.5 a 2% del total de la electricidad generada en el país. Pero diferentes estudios estiman que se puede duplicar esta capacidad. Así lo informó el investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Javier Guerrero Martínez. Guerrero Martínez plantea que la geotermia puede ayudar a cimentar el camino de nuestra nación a la transición energética, a partir de diversificar sus fuentes de energía y dar flexibilidad al sistema eléctrico.
La geotermia se relaciona con el origen del planeta, pues aunque el núcleo se ha enfriado, todavía existe una gran cantidad de materiales a altas temperaturas, los cuales tardan en enfriarse un periodo muy largo, difícil de imaginar. La tecnología que se utiliza para transformar el calor del núcleo de la Tierra en electricidad se asemeja a la utilizada para extraer el petróleo, pues para ello se perforan pozos. En la geotermia lo que se indaga es agua caliente. Una vez identificado el sitio con potencial, se perforan pozos para determinar si existe el fluido disponible, es decir, el agua caliente, y así extraerlo. Generalmente está a temperaturas elevadas de entre 200 grados o más, que posteriormente se introducen turbinas para accionar un generador. Al meter el fluido caliente se genera movimiento que produce la electricidad y luego ésta se direcciona a la red eléctrica. Ese calor subterráneo puede manifestarse de diferentes maneras. Temblores, cuando los volcanes emiten material de roca fundida a la superficie, entre otras. Así, México está situado en una región de interacción de placas tectónicas, lo que da lugar a vulcanismo en gran parte del territorio. Una de las zonas con mayor evidencia de esta actividad es la faja volcánica transmexicana Cinturón, que atraviesa de oeste a oeste, desde la zona de Nayarit, pasando por Jalisco, Puebla y hasta llegar a Veracruz. El aprovechamiento de este calor para convertirlo en electricidad inició hace poco más de 100 años en Italia y posteriormente surgieron otras iniciativas en Nueva Zelanda y Estados Unidos. México incursionó a finales de los años 50 del siglo pasado, según relató Guerrero Martínez. Un policía municipal de Madrid convierte las matemáticas en una arma contra impunidad de conductores ebrios fugados. Un policía municipal de Madrid ha convertido las matemáticas en un arma contra la impunidad de aquellos conductores que tras sufrir un accidente bajo los efectos del alcohol se dan a la fuga para invalidar las pruebas que se les tomen una vez localizados. Javier de Pablo es el policía judicial de tráfico de la Policía Municipal de Madrid, que ha recopilado en un libro, bajo el seudónimo de Javi de Pablo, estudios sobre la materia en distintas épocas y lugares del mundo, e incluso ha definido fórmulas específicas enfocadas en desvelar el nivel de alcoholemia con el que circulaba el conductor o desmentir y ratificar si el resultado arrojado al hacerle la prueba es compatible con la versión de ingesta tras el accidente y fuga. Con ello se podría reducir la impunidad de aquellos conductores que tras causar lesiones en un accidente por circular bajo los efectos del alcohol se dan a la fuga y, una vez localizados, aseguran que han consumido alcohol tras el siniestro, a fin de que el resultado no pueda ser tenido en cuenta al juzgar al accidente. El informe de Pablo es el título de este libro de divulgación que pretende ayudar a otros agentes de tráfico, así como a abogados, jueces y fiscales a neutralizar la estrategia de invalidar las pruebas de alcoholemia de aquellos conductores que se dan a la fuga. Sus aplicaciones podrían ir incluso más allá de la seguridad vial y ser tenidas en cuenta para casos de maltrato infantil, ya que permite calcular la tasa de alcoholemia en lactantes o niños pequeños que hayan sido obligados a consumir alcohol. También es posible, gracias a los trabajos de Pablo, calcular la tasa de alcohol en orina. Fue un caso real ocurrido a finales de diciembre de 2020 el que motivó toda esta investigación de Pablo, que se ha traducido en un libro de divulgación y guía útil para profesionales de la seguridad vial. Aquel día un conductor había causado un atropello y tras descender de un vehículo y permitir que varios testigos observaran síntomas de embriaguez en sus movimientos, se marchó del lugar del siniestro y los agentes no pudieron dar con él hasta 3 horas más tarde. Seda de gusano y araña regenera nervios cortados. Por Europa Press. Investigadores de Oxford y MedUni Viena han demostrado que diminutos tubos que combinan seda de gusanos de seda y arañas son muy efectivos para reparar nervios cortados. Los resultados, publicados en la revista Advanced Healthcare Materials, podrían mejorar significativamente las opciones terapéuticas para tratar las lesiones nerviosas. Las guías nerviosas hechas de materiales naturales o sintéticos son una herramienta quirúrgica importante para la reparación de nervios. Estos son tubos que se suturan a ambos extremos de un nervio lesionado para guiar el crecimiento de las fibras nerviosas y las células a través del espacio. Actualmente, sin embargo, estos solo se pueden usar para salvar distancias muy pequeñas. Se pensó que una razón clave de esta limitación era la falta de un marco interno que actuara como un pasamanos a lo largo del cual el tejido de regeneración pudiera orientarse y crecer.
En este nuevo estudio, el equipo de investigación desarrolló un nuevo tipo de guía nerviosa utilizando dos tipos diferentes de seda natural. La pared del tubo se fabricó con seda producida por gusanos de seda, Bomix mori, y el interior se llenó con fibras de seda de dragalinas, un tipo de seda de telarañas doradas, y los tubos se probaron en ratas a las que se les había cortado el nervio ciático derecho, creando un espacio de 10 milímetros, que es una longitud significativa para una rata. Los investigadores encontraron que los nervios dañados se adaptaron a las nuevas guías nerviosas de seda y crecieron a lo largo de los hilos de seda hasta que los extremos cortados se reconectaron con éxito, informa Oxford en un comunicado. El equipo de investigación utilizó técnicas de microscopía avanzada para analizar el proceso de curación en detalle. Esto mostró que los tubos de seda tenían una estructura altamente porosa, una característica esencial para la regeneración nerviosa, ya que permite el intercambio de nutrientes y materiales de desecho. Además, las células de Schwann, los impulsores claves de la regeneración de los nervios periféricos, se adhirieron fuertemente tanto a las paredes del tubo como a las fibras de seda de la línea de arrastre y migraron a una velocidad notable. El estudio demostró además que ambos tipos de seda desempeñaban un papel importante en la regeneración nerviosa. Cuando las lesiones nerviosas se repararon utilizando tubos de seda vacíos, sin relleno de seda araña, las fibras nerviosas crecieron más lentamente y estaban menos organizadas. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Ya lo sabe usted y yo tenemos una cita todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias a Amanda Contreras. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue... La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.